La modificación de conducta se desarrolla a partir de los años 60, abarcando diferentes técnicas que se fueron dando por las ideas que compartían investigadores de nacionalidades distintas, dando pie al enfoque conductual y a las técnicas más importantes que se utilizan en la modificación de conducta. Una de ellas es la desensibilización sistemática, más utilizadas en la modificación de conducta, principalmente en tratamiento de conductas desadaptativas, como la ansiedad y de reacciones de evitación. Fue desarrollada por Wolff y se basa en una generalización del concepto fisiológico de inhibición recíproca. En los años 20, Schultz, un psicólogo alemán, idea el entrenamiento autógeno, procedimiento que nace de trabajo sobre la autosugestión y la hipnosis, y consiste en una serie de pasos para conseguir la relajación, además de autosugestión de pesadez y calor en las extremidades, concentración en la actividad cardíaca y en la respiración, así como sugestión de calor en el abdomen y frío en la frente. A su vez, James Alexander, en su técnica de desconexión, enseña a controlar los pensamientos de uno mismo en situaciones de la vida cotidiana. La desensibilización se puede llevar a cabo en vivo, aprendiendo a relajarse en presencia de estímulos ansiógenos, siendo más efectiva que la exposición imaginaria. Otra técnica es la inundación. Se emplea en el tratamiento de respuestas de evitación y se expone al cliente estímulos ansiógenos de gran intensidad, ya sea imaginarios o en vivo, para lograr un máximo de tensión. Al exponer repetidamente al paciente estímulos condicionados en su máxima intensidad, los estímulos pierden la capacidad de provocar miedo. Esta técnica nace de trabajos en laboratorio sobre neurosis experimentales y aprendizaje de evitación, destacando el trabajo de Meiserman en el área de neurosis experimentales con gatos, y sugiere que la exposición forzada a estímulos ansiógenos puede eliminar la ansiedad. La inundación se realiza de manera imaginaria, aunque tiende a ser más efectiva cuando la exposición de los estímulos ansiógenos son reales. La terapia implosiva la desarrolla Thomas Stam, combinando la terapia de conducta con la terapia psicodinámica. Su distinción de la terapia de inundación es el material psicodinámico que se emplea y la exageración de estímulos que se presentan al cliente, pues Stam mantiene que el miedo es la expresión simbólica de un material reprimido del individuo. En esta terapia se inunda al cliente de escenas imaginarias que le provocan ansiedad, además de escenas relacionadas con las respuestas de evitación. El terapeuta presenta escenas que recrean exageradamente los estímulos ansiógenos y los conflictos reprimidos. Otra terapia es la aversiva, que se basa en el paradigma de condicionamiento operante y clásico. Es un conjunto de técnicas que utilizan eventos aversivos para modificar la conducta. Sus antecedentes experimentales se remontan a Pavlov y Bechterev, que logran instaurar respuestas aversivas ante estímulos neutrales. Actualmente se utilizan la descarga eléctrica y agentes inductores de náuseas como estímulos aversivos. Con base en el condicionamiento clásico, los estímulos aversivos pueden ser eléctricos o químicos en la terapia aversiva, o se utilizan olores y sonidos desagradables. La terapia aversiva es llevada a cabo en un hospital o laboratorio clínico en presencia de aparatos experimentales especiales. El condicionamiento encubierto se basa en la fuerza del estímulo y en la generalización de la respuesta. Cautela supone que los sucesos imaginados ejercen control en la conducta manifiesta similar a los sucesos reales, pues las respuestas modificadas en la imaginación del cliente se generalizan en la conducta manifiesta. El condicionamiento encubierto procede directamente de la desensibilización. Su aplicación actual se usa para disminuir una conducta de acercamiento desadaptativa o de evitación y fomentar respuestas apropiadas en su lugar, por lo que el cliente imagina escenas descritas por el terapeuta relacionadas con la conducta que se desea modificar y consecuencias contingentes a las respuestas. Las técnicas del condicionamiento encubierto tienen un distinto destino terapéutico en la desensibilización encubierta. Se instauran respuestas de evitación y se aplican a conductas de acercamiento desadaptativas. La terapia de modelado se produce por la observación de alguien que realiza una conducta, pues el paciente adquiere respuestas deseadas sin realizarlas él mismo.
La aplicación terapeuta se deriva del trabajo de Albert Bandura, quien se centró en el estudio de variables involucradas en el aprendizaje observacional, llevado a cabo con niños y en situaciones de laboratorio. En la terapia de modelado se observa la conducta de un modelo, ya sea filmado o en vivo. Se sugiere que el modelo puede imaginarse. Una versión eficaz es el modelado participante o de sensibilización por contacto, en donde el cliente observa cómo el terapeuta realiza la respuesta sucesivamente para que la realice el mismo cliente dirigido por el terapeuta. En el biofeedback se proporciona información al individuo sobre un aspecto de los procesos fisiológicos que se están dando en su organismo. Inmediatamente llega la información a la persona, pudiendo seguir continuamente los cambios que se producen y controlar la direccionalidad de esos cambios. A finales de los años 60, Camilla investiga sobre la modificación de la actividad del lobo cortical, pues se interesa por determinar si el ser humano podía discriminar la actividad del sistema nervioso superior y estados subjetivos al recibir información de su actividad electroencefalográfica. Este estudio se hace popular considerándose los estudios del biofeedback de la actividad cerebral una forma objetiva de abordar la conducta. El procedimiento del biofeedback se centra en conectar al cliente a un aparato que registra de forma automática y continua la respuesta en cuestión. Los datos del registro se comunican al cliente visual o auditivamente y de tal forma que se usan incentivos para que la respuesta se dirija hacia cierta dirección, continuando con las sesiones hasta observar cambios en la respuesta por encima de la línea base y en casos clínicos hasta que los cambios se consideren de valor terapéutico. El juego de roles es una técnica terapeuta que se aplica en grupo, en la que se dramatiza o especifica el problema personal o emocional de cada paciente. Basada en la teoría de Freud y el psicoanálisis, el juego de roles se utiliza principalmente en la docencia y consiste en adoptar el papel de un sujeto significativo para poder comprender su comportamiento, estando al servicio de la comprensión y del entrenamiento de ciertas habilidades y comportamientos. La terapia racional emotiva desarrollada por Ellis se basa en la idea general de que la mayoría de los problemas psicológicos se deben a patrones de pensamiento equivocados o irracionales evidentes en las verbalizaciones implícitas que se derivan de las suposiciones que un individuo establece acerca del mundo y de lo que le sucede. El proceso de cambio de conducta se comprende imaginando la conducta en una cadena de acontecimientos A, B, C, D y E. Y el entrenamiento en relajación, que permite reducir la tensión muscular de manera consciente, originando la disminución de la tensión mental, generalmente es utilizada para la reducción de niveles de ansiedad y estrés.